Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén viendo. Agradecerles que estén presentes ya en este webinar que estamos haciendo el capítulo de Bolivia de la MPP. Y bueno, les vamos a hacer una pequeña presentación de un poco de lo que es la MPP para aquellos que pues no conocen sobre la MPP y pues para aquellos que conocen un poco sobre la MPP va a ser como tal vez un recordatorio de algunas cosas o tal vez van a aprender algunas cosas nuevas de esta breve presentación. Posterior a esta breve presentación, vamos a comenzar con el webinar y pues así les voy a presentar el ponente y también el tema que tenemos para el día de hoy. Entonces, mi nombre es Paula Postigo, soy voluntaria del capítulo de Bolivia y para todos aquellos que pues quieren saber un poco sobre la MPP. La MPP es una asociación internacional de materiales, de la protección de materiales, y esta institución proporciona tanto los estándares, la formación y la experiencia técnica en todos los sectores, como pueden observar, es lo que es infraestructura, es en la parte naval, es en la parte nuclear, en la parte de lo que es pipelines. Entonces, ellos se encargan de todo lo que es estándares, formaciones y además de eso, como sabemos, comités técnicos que permiten el desarrollo de nuevos estándares o la mejora de estándares ya existentes. Ah, AMPP no es una institución pequeña, esta se encuentra en varias partes del mundo. Eso quiere decir que estamos hablando de una institución global, una comunidad global en la que trabajan con todo lo que es certificaciones de la MPP, lo que es entre corrosión, revestimientos y también protección catódica y entre otros también corrosión interna y bueno, todo lo que es la parte de corrosión. Tenemos lo que es Latinoamérica, pues tenemos capítulos en México, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Chile, Panamá, Guatemala. Y pues en México se tiene en varias partes, porque México es grande, entonces Jalisco, Monterrey, también está en Costa Rica y claro está, también está en Bolivia. Nosotros tenemos, bueno, les presentamos algunas conferencias que se dictan durante el año. Ya pasaron algunas, pero tenemos para las siguientes que se van a dictar en México, que va a ser en octubre el 19 y el 20, para que a todos aquellos que estén interesados en participar, Monterrey. Y también se tiene en Medellín, que va a ser en Colombia, entre el 15 y el 16 de octubre. Entonces son eventos que se realizan en Latinoamérica y están invitados a participar porque en estos eventos ustedes pueden aprender de nuevas tecnologías, relacionarse con otros expertos en diversas áreas y también pues aprender porque hay presentaciones sobre investigaciones que se realizan, experiencias de campo que pues pueden ayudarnos en nuestro día a día del trabajo. También hay otras conferencias que se dictan más seguidas que son en Estados Unidos, es para aquellos que estén interesados. Todas estas informaciones pueden encontrar tanto en los sitios de cada capítulo como también en el sitio web de la MPP. Para que tengan solo conocimiento, para aquellos que están interesados en pasar formaciones con la MPP para pasar a las certificaciones, pues se tienen centros autorizados en Latinoamérica. En México se tienen en la parte de corrosión y protección, que es un proveedor destacado de cursos oficiales de la MPP en lo que es recubrimientos y tecnología de integridad de ductos. También se tiene en Argentina, que es en IAP, en el Instituto Argentino de Petróleo y de Gas. Bueno, este instituto es licenciatario oficial de la MPP y también opera el TEDUC. Entonces, tenemos también en Colombia, ASICOR, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Corrosión, que es representante y facilitador clave en la formación técnica y congresos oficiales de la asociación en el país y bueno, que donde también se pueden pasar a los cursos de la MPP.
En las otras partes que es Brasil y otras regiones, pues son los capítulos locales quienes gestionan estas formaciones, como ser Perú, Ecuador, Panamá, y también próximamente, si todo sale bien, también se estuvieran pudiendo dictar en Bolivia. Todo depende de la cantidad de interesados para cada curso. Mínimamente tiene que haber 15 personas inscritas por curso, entre 2 y 15 personas, para que se pueda aperturar un curso en cualquiera de estas instituciones. Bueno, con todo esto, agradecerles por su participación, por estar aquí atentos y pues ya voy a presentar a nuestro ponente, que pues, bueno, les voy a presentar es Eneri León, Eneri León, que es un venezolano con 20 años de experiencia profesional. Él está graduado en Ingeniería Química en la Universidad de Zulia, en la cual también completó su maestría en corrosión. Él desarrolló su tesis de pregrado en el Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad de Zulia en el campo de estudio de biopelículas asociadas a la corrosión inducida microbiológicamente. Dicha investigación fue completada en su tesis de maestría dando estudio al control de MIC con el uso de protección catódica en el lago de Maracaibo. Luego estuvo 2 años como investigador en la Universidad de Delft en los Países Bajos. Tiene larga experiencia profesional en la industria petroquímica, siderúrgica y petrolera en el campo de control de corrosión e ingeniería de procesos especializados en el área de análisis de fallas, selección de materiales, protección catódica, revestimientos y tratamiento químico. Ha sido parte de grupos técnicos para el desarrollo y actualización de normas técnicas relacionadas con el control de corrosión en la industria petrolera. Eneri ha trabajado en empresas como Pequibin, que es Petroquímica de Venezuela, TIR Ingeniería, PDVSA, Tata Steel en los Países Bajos y actualmente trabaja en TACA Global en los Países Bajos, donde se desempeña como líder de integridad y también es director de de Corrosion Prevention Service en los Países Bajos. Él es venezolano y holandés de nacionalidad. Tiene una experiencia amplia en lo que es en la parte de corrosión interna y externa, certificaciones con la MPP, la antigua NEIS. Es tecnólogo, NEIS Tecnólogos Senior en corrosión interna. También tiene la certificación MR0175, que es el usuario de certificación de acero al carbono. También tiene la certificación de técnico de corrosión, de inspector de recubrimientos nivel 1, especialista en protección catódica, el CP4 y tecnólogo en corrosión de refinación. Y pues bueno, y hoy él nos va a presentar el tema que es la solución de problemas en protección catódica, que yo creo que cae bien para todas aquellas personas que están interesadas en pues cómo solucionar estos problemas y también para aquellas personas que también pues están dando los exámenes de CP2, CP3, CP4 en estas semanas. Bueno, entonces te dejo la palabra, Eneri. Muchísimas gracias. Si puedes, por favor, autorizarme la cámara para activar mi cámara y Perfecto, para compartir pantalla también. perfecto. Yo creo que, Mm, um, yo creo que ya deberías poder tener acceso. Ahí, ok, Perfecto. sí, listo, ahora sí. Mm, Y deberían estar viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, es correcto. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Paola, y al capítulo de MPP en Bolivia por esta invitación. Me llena de mucha alegría poder compartir un poco de mis conocimientos con las personas que se conectaron hoy. También gracias a todos ustedes por conectarse, invertir parte de su valioso tiempo para asistir a esta charla técnica, en la cual espero que sea de su agrado y que puedan aprender un par de cosas. Tiene por nombre Solución de Problemas en Protección Catódica y este es el contenido que vamos a abarcar hoy. Vamos a ver cuáles son los objetivos, una breve reseña o explicación de qué son los sistemas de protección catódica, qué tipos de pruebas se ajustan mejor a las necesidades que ustedes tengan, cuáles pruebas de campo o consideraciones que hay que tener a la hora de hacer pruebas de campo, mediciones. Vamos a hablar de la solución de problemas de protección catódica de forma un poco general. Vamos a tener también
solución de problemas específicamente para los transformadores rectificadores de protección catódica. Les voy a compartir una anécdota de un caso estudio que tuve en la industria petrolera, un ejemplo de troubleshooting. Vamos a cubrir brevemente estándares de referencia de protección catódica con respecto a este tema y finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas, de la cual tengo todo el tiempo disponible para aclarar todas sus preguntas o dudas, así que vayan anotándolas y al final de mi presentación, con mucho gusto, responderé a todas sus preguntas. Los objetivos que vamos a alcanzar al finalizar este webinar es que podrán identificar síntomas frecuentes de fallas en los sistemas de protección catódica, seleccionar la prueba de campo adecuada con base en los estándares AMPP, ISO, otros. También van a poder diagnosticar problemas en rectificadores y aplicar una metodología sistemática de troubleshooting. Bien, es importante entrar en contexto, ya que estamos hablando de la protección catódica, y bueno, es importante saber que hay al menos que hay dos formas de conseguir la protección catódica. Una es a través de los sistemas de protección, de los sistemas de corriente impresa, y otro a través de sistemas de ánodos galvánicos. Cualquiera que sea el caso, la protección catódica nos va a ayudar para proteger estructuras metálicas que estén enterradas o sumergidas. La protección catódica no la podemos utilizar en estructuras que estén al aire libre. Por ejemplo, eh, pasamanos de escaleras o escaleras. Esa parte no se puede utilizar. Tiene que ser enterrada, sumergida o inclusive dentro de concreto. También podemos aplicar protección catódica, pero no en estructuras que estén al aire porque necesitamos un medio electrolítico para el flujo de la corriente iónica, como se ve en esta gráfica. Si estamos utilizando una fuente de corriente directa, como un transformador rectificador, vamos a tener unos ánodos inertes, pueden ser de titanio, MMO, grafito, silicio cromo, hierro silicio cromo. La corriente va a pasar a través de los ánodos de manera iónica, va a viajar a través de la Tierra, entra a la tubería y se cierra el circuito por el extremo negativo del transformador rectificador. De manera similar, pero sin necesidad de energía externa, si nosotros utilizamos ánodos de sacrificio, los tres que se pueden utilizar para protección de acero al carbono, porque están más bajos en la serie electroquímica, en la serie galvánica tenemos el zinc, aluminio y magnesio. Estas tres aleaciones se van a correr de manera preferencial con respecto al acero al carbono y van a proveer los electrones o electricidad necesaria para polarizar la estructura a proteger. Y bueno, parte de la introducción al tema de hoy es que nosotros tenemos que hacer monitoreo y control para un buen uso de la protección catódica. Para eso necesitamos hacer medición de potenciales, utilizar electrodos de referencia, tener inspecciones y registros y un sistema inclusive si tenemos automatización suficiente, la protección catódica puede estar en nuestro sistema de monitoreo remoto o SCADA. Quería cubrir también al principio de este webinar, hay muchas normas que ha desarrollado en años anteriores, eran ACE, hoy en día AMPP, que son normas de muy alto valor técnico para nosotros como usuarios y como especialistas del control de la corrosión, ya que no necesitamos, digamos, reinventar la rueda. Ya hay muchas cosas que están escritas que nos pueden ayudar a escoger de manera óptima cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar en campo dependiendo de nuestra situación o de la necesidad que tengamos. Uno de los ejemplos que les quiero mostrar es el estándar, que por cierto está recientemente actualizado, en el 2025 fue actualizado el SP0502, que es el ECDA, el Pipeline External Corrosion Direct Assessment Methodology, el cual nos ofrece una tabla que a mí me gusta mucho particularmente, porque nos da ciertos criterios o unas guías para poder escoger entre un paso a paso, DCBG, Pearson o las corrientes de atenuación, dependiendo lo que nosotros queramos, ¿no? Si queremos evaluar coating holidays en recubrimiento, si tenemos una tubería que tenga un casing, si está la tubería, por ejemplo, hay una que está por aquí, para tuberías que estén en paralelo. Y también nos dan información de cuáles son las posibles restricciones y las mejores condiciones para aplicar cada uno de estas pruebas de campo, dependiendo de lo que nosotros queramos. ¿Por qué es relevante esto?
porque si nosotros queremos desarrollar cualquiera de estas pruebas y tenemos, por ejemplo, para un paso a paso, lógicamente tenemos que tener un sistema de protección catódica. Para un DCBG no necesitamos un sistema de protección catódica instalado, pero si lo tuviésemos para poder desarrollar de manera efectiva y eficiente cualquiera de estas pruebas de campo, nosotros necesitamos que nuestros rectificadores o que todas las conexiones eléctricas de los ánodos galvánicos, bien sea por un sistema de corriente impresa o ánodos galvánicos, que todo esté funcionando bien, que las conexiones estén bien. Entonces, si nosotros queremos hacer alguna de estas pruebas y algunas de las cosas que vamos a ver más adelante en el webinar no están funcionando bien, pues ninguna de estas pruebas van a ser exitosas. Entonces, todo va de la mano, es un paso a paso, es decir, algo sistemático. Otro estándar que a mí me gusta mucho y es bastante útil es el SP0200 del 2014, que habla específicamente de una de las situaciones más desafiantes que me parece a mí que hay desde el punto de vista de protección catódica para saber si está bien o no cuando tenemos una tubería encamisada o una tubería con un casing. Que nosotros, bueno, esta norma es bastante útil porque va describiendo una cantidad interesante de pruebas de campo como el DCBG, la corriente de atenuación. Entonces, describe de manera muy interesante, eh, dependiendo aquí con la leyenda, nos va explicando si es aceptable o lo que no es aceptable. Si queremos evaluar con esta técnica si el casing está desnudo o si está recubierto. Entonces nos va explicando cada una de las técnicas, si es aceptable o no es aceptable, lo, y la, qué es lo que identifica, la descripción, comentarios y limitaciones. Entonces también nos habla del gradiente ACDBG, cuando utilizamos el A-frame, ese que tiene la forma de A, el paso a paso interrumpido y el localizador de tuberías por señal de radio. Entonces, bueno, son normas que los invito a que las evalúen. Y otra cosa muy importante a destacar de AMPP es que si ustedes tienen una membresía que está alrededor de creo que son $100 al año, ustedes tienen la oportunidad de tener acceso gratuito a todas estas normas. Es algo que es maravilloso para nosotros como profesionales del control de la corrosión, contar con estos estándares actualizados, que si no somos miembros, pues a veces descargar solamente un estándar ya paga la membresía. Entonces, de verdad que un consejo que les quiero dar, si no tienen una membresía AMPP, por favor considérenlo porque tiene muchísimos beneficios. Inclusive tienen costos a la hora de tomar cursos con AMPP, así que lo recomiendo ampliamente. Parte de este mismo estándar de las tuberías encamisadas, también nos da información de las pruebas de resistencia interna, las conexiones o la prueba de los cuatro cables. Y bueno, todo esto para ayudarnos a escoger cuáles de las técnicas que nosotros tenemos disponibles nos puede ayudar a resolver el desafío que podamos encontrar. Y algo que no es un estándar, pero es un libro. Los libros no están incluidos dentro de la membresía de AMPP, pero este libro me parece maravilloso. Es como una enciclopedia de la explicación detallada de todas las pruebas de campo relacionadas a la protección catódica, ejemplos, casos de estudio y la interpretación. Es decir, nos dan ejemplos y nos dicen, bueno, si esto es más alto, más bajo, igual, no se quedan en palabras, sino que ponen números también, ponen tablas, casos de ejemplo, y es bastante ilustrativo entender, luego de que tenemos los resultados de las pruebas de campo, cómo interpretar la situación de nuestro sistema de protección catódica o nuestra estructura a proteger. Cuando nosotros vamos a hacer las pruebas de campo, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a empezar por cosas que pudieran ser obvias, pero créanme que no siempre lo son. Nosotros, el primer paso es saber localizar la tubería. En algunos casos pueden pasar años, se pierde la documentación dentro de la empresa y bueno, a veces no se sabe exactamente cuál es el paso de la tubería, por dónde está pasando ella exactamente y
dificulta mucho poder localizarla, porque algo que es relativamente normal en protección catódica es que vamos a tener estaciones de prueba cada kilómetro. Entonces, si tenemos naturaleza con mucha maleza que no permita ver más allá de cada kilómetro, y eso asumiendo que el trazado de la tubería sea recto. Entonces, cuando hay cambios de dirección, pues si no tenemos bien localizada la tubería, no tenemos los equipos necesarios para localizarla, ya vamos a tener una primera limitación para desarrollarla. Por eso es que una preparación importante para las pruebas de campo es algo súper básico como localizar la tubería o al menos tener los equipos necesarios para localizarla si es que no sabemos exactamente el trazado, cuál es el trazado de la tubería. Importante también saber cuál es el código de diseño, tamaño, tiempo de servicio, tipo de recubrimiento, cómo es el derecho de la vía en este momento, si estamos pasando por zonas residenciales, comerciales, si cruzamos con carretera, si hay mucha naturaleza que pueda restringir el acceso del personal a las estaciones de prueba. Todo eso se tiene que revisar. Estuve involucrado en un proyecto donde se retrasó el inicio por aproximadamente 4 meses porque primero se firmó el contrato del paso a paso y luego fue que se completó el contrato de limpieza de, de la vegetación en el derecho de vía. Entonces, son cosas que parecen obvias, pero en la realidad siguen pasando que no se lleva la secuencia lógica de cómo se deben hacer las cosas. También es importante tener conocimiento de la resistividad del suelo, tener información de los rectificadores, cómo está, cuántos rectificadores hay en la línea, si vamos a interrumpirlos todos, si entre rectificador y rectificador hay estaciones de válvulas y eso sirve como punto de aislamiento de la longitud de la tubería. Entonces, si solamente vamos a evaluar una sección de la tubería o toda la tubería, todo eso se debe evaluar antes de empezar las pruebas de campo. Determinar claramente si se pueden apagar o no se pueden apagar los rectificadores en el tiempo determinado de las pruebas. Tener acuerdos con los dueños de las tuberías si se pueden apagar los rectificadores para hacer pruebas de despolarización. Todo ese tipo de detalles se tiene que acordar con anterioridad. Importante saber cuáles son los tipos de lechos de ánodo, dónde están ubicados, qué tipo de sistema de protección catódica tenemos, si es por corriente impresa, no galvánico. Cuál es también el historial de construcción, si se han reemplazado secciones de tubería recientemente, si hay cruces con otros tipos de estructuras metálicas, cosas que se deben estudiar antes. Es bastante útil si se cuenta con los resultados de pruebas anteriores que se hayan hecho. Quizás no necesariamente igual las mismas que vamos a hacer, pero cualquier historial de pruebas que se hayan hecho anteriormente siempre van a ser útiles para identificar posibles comentarios como estaciones de prueba vandalizadas o fuera de servicio. Entonces ya sabemos que si podemos revisar un informe antes de empezar las pruebas de campo, hablamos con el dueño de la tubería y le decimos, aquí en este informe dice que hubo una o dos estaciones de prueba vandalizadas, las arreglaron, sí y no, entonces siempre es preferible hacer eso antes de ir a campo. Y dependiendo del tipo de prueba que vayamos a hacer, tener algunos repuestos, bien sea para los elementos de los sistemas de protección catódica o también para nuestros equipos de medición. Cuando se hacen muchas de estas pruebas de campo, estamos digamos, fuera de la oficina, en zonas remotas y a veces simplemente por falta de una batería 9 voltios se nos pierde un día de trabajo, porque si no tenemos baterías no se cargaron los equipos o si funcionan con baterías de este tipo como 9 voltios o tipo C o D y no tenemos repuestos o reemplazo de esas baterías, pues perdimos un día de trabajo. Dependiendo de las normas internacionales que nosotros revisemos o también del tipo de sistema de protección catódica que nosotros estemos evaluando, hay ciertas recomendaciones, pero en líneas generales los podemos englobar de la siguiente manera. Para sistemas galvánicos, se recomienda que una vez al año se haga el monitoreo inicial en el periodo de 1 a 3 años, luego cada entre 2 y 5 años, pruebas de potencial, estructura y cupones, y luego cada 5 años, paso a paso, o si estamos hablando de estructuras sumergidas, se puede hacer con robots, con ROV.
Luego, si estamos hablando de sistemas de corriente impresa, se recomienda que de manera mensual hagamos la inspección visual del transformador rectificador, registro de voltaje, corriente y los potenciales on y off instantáneos. Otra recomendación, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras tuberías, y eso tiene que ver un poco más con lo que es la integridad de la tubería como tal, no necesariamente con la protección catódica. Las tuberías que llegan de la plataforma a la parte de tierra antes de llegar a los puntos donde nosotros hacemos la transferencia del petróleo y del gas que vendemos, hay unos tramos de tubería entre 1 o 2 kilómetros, que cada 2 semanas hay una persona que camina la sección de la tubería para verificar que no hayan trabajos de otras empresas instalando tuberías, porque es una zona bastante concurrida desde el punto de vista industrial, garantizando que no hayan terceros ejecutando trabajos cerca de nuestras tuberías sin haber hecho la notificación correspondiente, y eso puede representar un riesgo para nuestras tuberías. Verificar que no se estén haciendo trabajos de construcción, removiendo árboles, etcétera, etcétera, cosas que pudieran colocar en peligro o en riesgo la integridad de nuestras tuberías. Entonces, son varias cosas, ¿no?, que tenemos que hacer para mantener la integridad de nuestros activos. Luego, volviendo a los sistemas de corriente impresa, de manera anual, recomendamos hacer la inspección y prueba total de los equipos y las uniones de continuidad en caso de que haya eh, eh, elementos que se tengan que estar mecánicamente unidos a través de eh, bondis y este tipo de accesorios. Cada 2 años se recomiendan hacer las pruebas de interferencia con activos externos en caso de que tengamos esa situación. Bien, vamos a hablar un poco de cuando ya llegamos a campo y vamos a evaluar nuestro transformador rectificador, ¿qué debemos buscar? ¿Qué debemos revisar? Primero que todo, el mensaje que queremos dar es que la seguridad ante la electricidad es súper importante. Hay ciertas actividades que nosotros como especialistas en protección catódica podemos realizar y hay otras que no. Por ejemplo, poner fuera de servicio el transformador rectificador, o conectar, desconectar cables fuera del transformador rectificador, eso no es parte de nuestro alcance, a menos que seamos certificados en electricidad y autorizados por el dueño de los equipos para que nosotros actuemos también como técnicos en electricidad. Pero simplemente como especialistas en protección catódica debemos trabajar de manera responsable y no controlar lo que es la alimentación de los equipos. ¿Ok? Bueno, una vez superado todos los permisos de trabajo, etcétera, necesarios para la seguridad, bueno, podemos ya tener acceso al equipo, podemos abrir las cajas o las tapas de inspección de los transformadores, revisar que en caso que tengan alguna ventilación, que los ventiladores estén funcionando bien. En algunos casos se coloca también desecantes, que hayan respiraderos, es como una especie de inspección visual que se hace de manera general al transformador rectificador. Y en caso de que estemos inspeccionando un transformador rectificador que esté enfriado por aceite, que son típicos para usarse en atmósferas explosivas o en atmósferas corrosivas, debemos verificar que el nivel del aceite esté bien, que no hayan fugas de aceite en las afueras del transformador rectificador. Y una prueba súper sencilla que se hace es simplemente ver la claridad del aceite. El aceite debe ser prácticamente traslúcido, obviamente va a ser opaco por la naturaleza del aceite que se utiliza, pero debe ser traslúcido, es decir, nos debe permitir ver claramente los taps, la posición de los taps, las lecturas, los equipos los debemos ver claramente para poder evaluar si está funcionando bien o si hay algo irregular. Si ya nosotros vemos que ese aceite está bastante turbio, es una señal de que algo está mal y se deben tomar medidas al respecto. También debemos verificar la limpieza de los sellos de las puertas, la maleza alrededor, ver la pintura de la carcasa, la lubricación de las puertas, etcétera. Verificar también el potencial y la corriente con los multímetros digitales y, muy importante, comparar con los medidores del panel frontal. En algunos casos, una práctica común que recomiendo yo y la he utilizado es cuando nosotros tenemos este tipo de instrumentos.
que es lo recomendable, pero bueno, no todos los transformadores rectificadores lo tienen, pero si los tenemos, antes de tomar lectura de lo que muestra los equipos en el transformador rectificador, se puede apagar y encender, energizar nuevamente el equipo para asegurarnos que las agujas no estén estancadas en una posición por un mal funcionamiento de las agujas. Y es parte del mensaje que les voy a dar en unos minutos, que tenemos que asegurarnos que nuestras lecturas y nuestro diagnóstico es correcto. Porque si nosotros empezamos todo un troubleshooting simplemente porque pensábamos que había un problema con el voltaje o con la corriente, y resulta que simplemente era el equipo que el reloj estaba o el amperímetro o voltímetro no estaban funcionando bien, pero la protección catódica está bien, entonces bueno, no hay no es un problema muy grande para el sistema de protección catódica ni para la integridad del equipo. Simplemente se cambia el dispositivo y ya. Pero es muy diferente decir, no estamos drenando suficiente corriente a decir, el indicador de corriente está dañado, lo reemplazamos y ya. También podemos utilizar nuestros sentidos para hacer las inspecciones en campo de los sistemas de protección catódica, específicamente de los transformadores rectificadores. Si, no, si percibimos un olor a huevos podridos, puede ser que las placas de selenio estén fallando. Si tenemos un olor como a ozono, puede ser que haya una falla en la aislación eléctrica. También debemos prestar atención a lo que escuchamos, si hay un zumbido inusual o si simplemente, a pesar de que el equipo se supone que debería estar energizado, no escuchamos nada en lo absoluto. Quizás es que hay problemas con las bobinas del transformador. También debemos hacer una inspección visual para saber si hay alguna decoloración térmica, marcas de carbonizadas, que hayan mallas de ventilación bloqueadas, que hayan insectos. También hay que prestar atención porque en algunos casos se han conseguido animales dentro de los transformadores rectificadores, entonces a veces también hay que tener cierta precaución en ese sentido y no llevar sorpresa, ¿no? Bueno, el diagnóstico como tal, o el troubleshooting, la evaluación, es un proceso continuo, ¿ok? El éxito de la resolución de problemas depende de lo que se hace antes de que ocurra la falla, porque en algunos casos, si nosotros tenemos una lectura puntual, no vamos a poder llegar a una conclusión concreta. Por eso es que es un proceso continuo donde vamos a tener un monitoreo histórico, vamos a estar documentando los registros de voltaje, de corriente, potenciales. Vamos a hacer las inspecciones físicas, vamos recabando información de la posición de los taps, cualquier información importante que podamos recabar a la hora de olores, etcétera, etcétera. Y vamos finalmente a hacer la resolución estructural, es decir, si hay que cambiar algún componente del transformador rectificador o alguna otra parte del sistema de protección catódica. De esta manera, luego de que documentamos toda nuestra información, podemos aislar el problema para hacer esto, vamos a utilizar herramientas lógicas, evaluar los síntomas y así paso a paso ir encontrando cuál es la causa raíz del problema. Y finalmente vamos a poder proteger, porque cada falla diagnosticada correctamente asegura la integridad a largo plazo de la estructura y del medio ambiente. Cuando nosotros estamos haciendo estas pruebas de protección catódica, van a haber normalmente 5 síntomas clásicos, ¿ok? Que son un potencial insuficiente, potencial excesivamente negativo, corriente del rectificador anormal, voltaje del rectificador anormal y variaciones repentinas respecto a inspecciones anteriores. ¿Y qué cambió? Bueno, por eso es que es importante lo que les comenté hace unos minutos, la documentación. Porque si no tenemos las tendencias, como podemos ver en la gráfica aquí, si nosotros no tenemos una tendencia, no podemos saber exactamente eh, cuál es el historial del equipo y nos va a tomar mucho más trabajo poder llegar a conclusiones. Entonces la clave es comparar datos actuales con registros históricos para detectar tendencias de deterioro. Porque en algunos casos cuando todo está bien, a veces se piensa, bueno, pero ¿para qué hacer este trabajo tan monótono? Cada 15 días hacer la caminata, cada mes, si no tenemos rectificadores automatizados, porque cada mes tenemos que mandar a un técnico a que haga un recorrido, ver si está funcionando, si no está funcionando. Si siempre todo está bien, bueno, pues perfecto.
el equipo de mantenimiento, protección catódica, de corrosión, lo están haciendo bien. Pero cuando eso falla, pues vamos a tener un problema, ¿no? Entonces siempre es importante transmitir el mensaje en la organización de que es importante hacer el trabajo monótono para garantizar que todo esté funcionando bien y descubrir de lo más pronto posible cuando algo esté fuera de lo que se supone que es la actividad normal o la operación normal de los equipos. Ok, específicamente ya dentro de las pruebas de campo enfocadas en los sistemas de protección catódica por corriente impresa, hay ciertas actividades en campo que nosotros debemos tomar en cuenta, que, por ejemplo, cuando vamos a evaluar el transformador rectificador, esta es una lista o el mínimo de información que nosotros debemos recabar cuando estamos haciendo la inspección del transformador rectificador, que es la tensión de entrada, como se ve en esta foto. ¿Ok? En esta foto vemos, ya, vamos a, ok. Aquí en esta parte, en estos dos orificios, nosotros podemos verificar cuál es la tensión de entrada de corriente alterna, es decir, la alimentación que viene de nuestra compañía de electricidad, ¿ok? La tensión reductora de corriente alterna, que es la tensión entre los dos taps. Ah, por cierto, este es un transformador rectificador monofásico. Se sabe porque solamente hay un par de taps, uno grueso, uno fino. Y como hay solamente un juego de taps, sabemos que es monofásico. Si fuese trifásico, hubiese tres juegos de taps, es decir, veríamos seis dispositivos parecidos a esto. Si fuese bifásico, veríamos cuatro en total, dos por cada fase. Bueno, aprovecho y aquí vemos los ajustes de taps. Debemos indicar, en algunos casos se habla por números, por letras. Debemos decir, por ejemplo, en este caso, el ajuste grueso. eh, no, el multímetro no lo deja ver bien, pero si ven las iniciales, aquí se ve la CO, coarse, ajuste grueso, está en la posición 1. Y aquí se ven las letras finales de fine, ajuste fino, está en la posición 2. Esto debe ser parte de lo que estamos registrando en la planilla de registro de la inspección. Vamos a revisar cuál es la tensión de corriente continua en el medidor del panel. De igual manera vamos a ver el amperaje de corriente continua, que son estos dos indicadores que están aquí, estos dos relojitos. Em, Vamos a, como les dije, se puede apagar y encender de nuevo el transformador rectificador. Cuando lo apagamos, obviamente, ambos deberían ir a cero. Cuando lo reiniciamos o cuando lo alimentamos de nuevo, debería volver al valor normal. También estos valores, digamos, es como que parte del registro, que es lo que se ve en los dispositivos. ¿Ok? Pero además, se debe hacer una lectura con el multímetro. Es decir, cuál es la lectura de corriente y de voltaje continuo. Para eso, por ejemplo, para la lectura de la corriente, ¿ok? El amperaje, lo que hacemos es que nosotros vamos a utilizar con un multímetro. En este dibujo no se aprecia en el rectificador como tal, pero nosotros tenemos en la mayoría de los rectificadores, algunos no los tienen lamentablemente por cuestiones de diseño, pero el deber ser es que nosotros cuando estamos especificando el transformador rectificador, lo hagamos con que incluya un shunt. Estas son simplemente unas resistencias calibradas donde nosotros podemos ver que por cada 100 amperios tiene 50 milivoltios. Esta es otra geometría. Por cada amperio va a haber un cambio de 0,1 voltios o 100 milivoltios de caída. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es que vamos a poder medir a lo largo de este shunt lectura en milivoltios y luego por regla de 3 y por la ley de Ohm vamos a poder calcular cuál es la corriente que está pasando, porque conocemos el valor específico del shunt, de la resistencia, un valor dado. Estamos haciendo la lectura de la caída de potencial entre los dos puntos del shunt y despejamos la corriente. Entonces, al hacer eso, nosotros podemos validar que la lectura de potencial de estos dispositivos, del indicador local, si está funcionando bien o no. Si no está funcionando bien,
vamos a tener que indicar que hay que reemplazar el indicador de corriente. En caso de que tengamos electrodos de referencia fijos cerca del transformador rectificador o conectado a él, también lo debemos registrar como parte de la inspección. En esta foto les quiero mostrar el detalle de cómo se utilizan las pinzas. Déjenme hacer un poco más de zoom porque creo que sí se aprecia. Aquí vemos que estamos haciendo una lectura de corriente, como se aprecia la letra A, y de corriente continua. ¿Ok? Y tenemos un flujo en este cable de 2,18 amperios. Entonces así es como se van haciendo las pruebas de campo. ¿Ok? Ven que no hay cables conectados al multímetro. Se está haciendo la lectura a través de la pinza. Entonces, lectura de corriente. ¿Ok? Otros parámetros importantísimos que tenemos que evaluar a la hora de hacer estas pruebas de campo es cómo está el flujo de corriente en nuestras cajas de conexiones negativas, que en la realidad se ven así. Como aquí se indica, las cajas de conexiones negativas son las que nos van a ayudar a distribuir la corriente a diferentes estructuras. En algunos casos hay solo una estructura conectada al sistema de protección catódica. En algunos casos pueden haber dos, tres, cuatro. Cuando yo trabajaba en PDVSA teníamos estaciones que tenían 10, 15 eh, estructuras conectadas. Entonces se puede ver más o menos congestionada dependiendo del tipo o de la cantidad de estructuras asociadas a nuestro sistema. Entonces, de manera similar a lo que vimos en la diapositiva anterior, utilizando estas pinzas amperiométricas, podemos hacer también, estos son lecturas que hacemos en el transformador rectificador y estas son lecturas que hacemos en las cajas de negativo y de positivo. Como les dije, las cajas de negativos nos van a decir cuál es la corriente que está drenando hacia una estructura específica. ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso de la evaluación o del diseño que les comentaba en PDVSA, nosotros teníamos tuberías de diferentes tamaños, tanto de diferente diámetro como de diferente longitud, diferente tiempo de instalación, por lo tanto, el recubrimiento tenía diferente calidad. Es decir, cada una de las estructuras iba a tener un requerimiento diferente de corriente. Entonces, para poder controlar eso, en las cajas de negativos también se pueden controlar resistores variables para poder ajustar la corriente a lo que a lo que se necesita específicamente por estructura. De igual manera, podemos tener el caso de que quizás tengamos una sola estructura, como un fondo de tanque bastante grande, y tengamos la necesidad de utilizar varios ánodos. Aquí les muestro cómo se ve una caja de conexiones positivas que van conectadas, nos van a conectar a los diferentes ánodos. Y nosotros, en teoría, quisiéramos, en el caso de un fondo de tanque, que todos los ánodos drenen más o menos la misma corriente. No tiene que ser a nivel de precisión de cada miliamperio, pero sí en el rango al menos de amperios. Si se diseñó que cada ánodo debe drenar 5 amperios, pues no nos interesa que uno esté drenando 10 y otro 2 amperios porque vamos a tener un consumo ineficiente de uno de los ánodos. Y van a haber zonas con sobreprotección, otras zonas que no van a estar protegidas. Y de igual manera, con las pinzas de medición de corriente, podemos medir en cada uno de estos cables cuánta corriente está drenando cada uno de los ánodos y poder controlar el flujo de corriente adecuado. En este ejemplo que les estoy mostrando, no se muestra los resistores variables, pero también se pueden colocar de ser necesario. En este caso, esta foto en particular es de un transformador rectificador con dos salidas, por lo tanto, vemos que aquí se alimenta 7 ánodos, 1, 2, 3, sí, 7 ánodos por cada salida del transformador rectificador. Tenemos un total de 14 ánodos asociados a este sistema de protección catódica. Bien, ¿qué es realmente el troubleshooting? Bueno, es un proceso sistemático para identificar la causa raíz de un desempeño anormal del sistema de protección catódica.
no es únicamente medir potenciales. Muchas veces creemos que hacer el troubleshooting consiste únicamente en hacer medición de potenciales y ya, pero no, no es así. Un potencial bajo puede tener más de 10 causas que pueden ser totalmente diferentes. Puedo mencionarles rectificador dañado, cables rotos, que hayan cortocircuitos dentro del rectificador, fuera del rectificador, lo vamos a ver más adelante, que hayan aislamientos defectuosos, lechos de ánodos que estén desgastados, interferencias con otras estructuras, daños de recubrimiento. Así que realmente el verdadero troubleshooting consiste en separar los síntomas de las causas raíz del problema. Entonces, bueno, otra forma de evaluar los posibles problemas que nos podemos conseguir en campo es no solo por cuando es un sistema o cuando un sistema por corriente impresa, que están asociados normalmente al transformador rectificador, sino también cuando tenemos sistemas por ánodos galvánicos. Entonces, bueno, nosotros si vamos a tener el síntoma, es que el potencial de la estructura es insuficientemente negativo, es decir, no estamos alcanzando niveles de protección. Bueno, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar? Medir las dimensiones del ánodo, de ser posible. Si digo de ser posible, porque si en algunos casos tenemos ánodos enterrados, pues va a estar un poco complicado hacer esa prueba. Pero si estamos hablando de aplicaciones offshore, sí que se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Si estamos hablando también de tanques, ánodos que están en el tanque, pero en la parte interna de los tanques. Por ejemplo, tanques de almacenamiento de crudo, ellos tienen también ánodos para la protección exterior y también deben tener ánodos para la protección interior del tanque. Entonces, bueno, si tenemos un problema en un sistema de protección catódica por ánodos galvánicos y no estamos alcanzando no estamos alcanzando niveles de protección, podemos evaluar las dimensiones de los ánodos. Si vemos que están muy reducidas, quizás es que se está acercando al final de su vida útil y la solución sería el reemplazo, instalación de sistema de retroadaptación o retrofit. Importante tomar en cuenta que si los ánodos están consumidos antes de que cumplan el tiempo de vida útil, por ejemplo, si se diseñaron para 10 años y al año número 2 se llegó a la conclusión de que los ánodos están desgastados, o algunos de ellos, puede ser que hubo un mal diseño. Quizás no se escogió la aleación correcta o la distribución correcta. Los problemas de distribución pueden ser fácilmente evaluados cuando en un sistema vemos que, por ejemplo, de 10 ánodos, 2 están totalmente desgastados y los otros 8 están consumidos, pero todavía tienen tiempo de vida útil remanente. Entonces eso nos debe hacer reflexionar de que la zona donde esos 2 se desgastaron, quizás haya más actividad de corrosión. Otro problema pudiera ser que los otros 8 no se instalaron de manera correcta, entonces simplemente no están drenando corriente y los otros 2 están asumiendo el trabajo de proteger la estructura, solamente ellos 2. Entonces son cosas que se debe ir haciendo con el troubleshooting de la situación. Cuando no estamos alcanzando niveles de protección, pero los ánodos no están consumidos excesivamente, pues quizás hay un problema de diseño inadecuado, un problema con las conexiones, que haya alta resistencia, quizás se pasivaron los ánodos, ¿ok? Eso es por ejemplo, en suelo, para aplicaciones en suelo de estructuras enterradas, no se recomienda normalmente utilizar aluminio, porque el aluminio tiene la tendencia a pasivarse. El aluminio se utiliza bastante para aplicaciones costa afuera. Entonces son cosas que hay que tener en consideración a la hora de diseñar. Y bueno, igual para aplicaciones costa afuera, para asegurar si los ánodos están drenando o no están drenando corriente, podemos utilizar las pinzas Swan. Bien, la metodología de diagnóstico debe seguir un- una lógica, ¿no? Lo primero es, como les dije al principio de la presentación, confirmar que tenemos un problema. Es decir, validar que las mediciones que son anormales, confirmar que las mediciones son correctas. Repito, que las mediciones son correctas, no que estén bien o que estén mal, sino simplemente confirmar que si nosotros estamos leyendo un potencial de menos 750 milivoltios con respecto a cobre y sulfato de cobre, si eso es lo que estamos reportando, debemos estar 100% seguros de que esa medición sea correcta, que los cables estén bien conectados, que estemos
conectando a la estructura de manera correcta, que el electrodo de referencia esté calibrado. Todo ese tipo de cosas se deben evaluar bien para asegurarnos de que lo que estamos registrando sea verdad, sea cierto, sea correcto. Entonces, bueno, como le estaba diciendo, se debe evaluar que el electrodo de referencia esté bien, que los multímetros estén calibrados. ¿Ok? A veces se nos olvidan esos detalles y tenemos que asegurarnos que los equipos sean calibrados en la frecuencia necesaria, que los cables estén bien, si estamos haciendo mediciones entre largas distancias, que los cables no tengan fallas en el aislamiento eléctrico, que los contactos metálicos estén bien, revisar bien la polaridad del instrumento, y eso se los explico en más detalle en el caso de estudio que les voy a mostrar. Y bueno, es importante tomar en cuenta que muchas de las fallas reportadas en campo terminan siendo un error de medición como tal. No hay un problema realmente, sino que la medición se realizó de manera incorrecta. Y por eso es que es importantísimo confirmar la medición para luego empezar a analizar el rectificador en caso de que tengamos un sistema por corriente impresa. Y una vez que la medición esté confirmada, empezamos a analizar los diferentes escenarios, ¿no? El rectificador, que haya continuidad, es decir, si hay continuidad o contactos entre otras estructuras, como un casing, alguna otra tubería. Analizar los aislamientos, los ánodos, recubrimientos, si hay interferencias y finalmente hacer el diagnóstico. Cuando estamos analizando los sistemas de protección catódica por corriente impresa, hay básicamente cuatro escenarios que engloban la mayoría de los problemas. Y es cuando no tenemos ni voltaje ni corriente, cuando el voltaje está normal, pero no tenemos corriente. Otro escenario cuando el voltaje está normal, pero la corriente se comporta de manera anormal. Y otro escenario cuando tanto el voltaje como la corriente caen de manera proporcionada, ambas variables. Vamos a hablar en más detalle cómo lo podemos evaluar. Me voy a tomar un par de minutos para explicarles las partes de un transformador rectificador porque es importante entenderlas a la hora de hacer el troubleshooting y que lo podamos entender, ¿no? Vamos a ir de izquierda a derecha en este caso. Y bueno, en esta parte vamos a tener la entrada de corriente, es decir, ese suministro de nuestra empresa de energía eléctrica que está alimentando nuestro sistema de protección catódica. Este es el primer paso. Aquí es donde todo empieza. Puede ser que esta alimentación sea 120 voltios, 230, 400 voltios. Dependiendo del país en el que estemos, puede ser una frecuencia de 50 o 60 Hz. Este es el primer paso. Luego vamos a encontrar lo que es la protección contra sobretensiones para evitar que cualquier problema que podamos tener de la empresa que nos suministra la electricidad no vaya a afectar nuestros componentes eléctricos ni electrónicos. Entonces tenemos esta primera protección contra sobretensiones. Y luego viene lo que empieza a ser el equipo como tal. Se llama transformador rectificador. Por lo tanto, tiene dos partes muy importantes. Esta primera parte es la que transforma la energía alterna, la electricidad alterna que estamos recibiendo, o la corriente alterna, mejor dicho, que la estamos recibiendo, como les dije, pueden ser 120, 220, 400 voltios. Esto que estamos recibiendo aquí normalmente no es lo que nosotros requerimos para nuestros sistemas de protección catódica, sino que lo necesitamos muchísimo menos. Por lo tanto, el transformador lo que va a hacer es llevar esa tensión de estos niveles de 120, 230, 400 voltios, llevarlo a lo que nosotros necesitemos, 5, 10, 20, 30 voltios. Y eso lo hace la parte de esto, el transformador, que es el corazón del equipo como tal. Tiene dos funciones fundamentales. La primera es que va a proporcionar el aislamiento galvánico entre la red eléctrica, porque es que esto no está en contacto físico. Estos simplemente son embobinados que están cerca unos de otros y por efecto del campo magnético que generan ambas partes es que se genera la transformación de la tensión. Y la segunda parte, la segunda función es modificar el nivel de tensión, llevarlo desde la alimentación original a lo que nosotros necesitamos para poder así obtener el rango adecuado que requiere el sistema. Luego, lo que llamamos los taps se representa en este diagrama eléctrico como estos puntos que están aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom. Como ven, este,
este símbolo que vemos aquí representa esa conexión con de los diferentes puntos del tap. Así es la posición 1, 2, 3, 4 o 5. Y aplica tanto para el ajuste fino como para el ajuste grueso. Entonces, allí es cuando nosotros podemos escoger sin necesidad de cambiar las bobinas a través de estos ajustes de los taps. Nosotros podemos cambiar de manera fácil la tensión que nosotros necesitamos para nuestro sistema. Es decir, si necesitamos eh, 10 voltios, nosotros podemos ajustar estos taps para poder obtener 10 voltios, pero si luego más adelante em, vamos a agregar otra estructura y en vez de 10 necesitamos 15 voltios, simplemente jugamos con el ajuste grueso o fino para aumentar la tensión que nosotros vamos a obtener en el transformador. La entrada siempre va a ser la misma, pero al utilizar los taps, nosotros podemos cambiar la salida de la tensión, que va a seguir siendo hasta este punto corriente alterna, que no es lo que necesitamos, porque la protección catódica necesita corriente continua, como la que suministran las baterías. Para eso, nosotros vamos a llegar a lo que viene siendo la parte del puente rectificador o los diodos, ¿ok? Que aquí es donde ocurre la magia de convertir la corriente alterna en directa. Es la parte más importante del equipo, creo yo. Y bueno, se utiliza a través de diodos. Los diodos simplemente es como que el equivalente en fluido, líquido, a una válvula check. ¿Ok? La válvula check la función de ella es permitir que el flujo vaya en una sola dirección, no permite que se regrese el flujo. Así son los diodos, tienen la misma función, permiten el paso de corriente en una sola dirección. Por lo tanto, cuando esto está funcionando de manera correcta, vamos a obtener, lo vamos a ver en una de las láminas siguientes, cómo la onda funciona en una sola dirección y vamos a poder imitar lo mejor posible la corriente continua. También vemos representado en el diagrama el shunt o la resistencia calibrada, que es la que permite, esta puede estar de dos maneras, interna, que es la que permite que el amperímetro funcione. Si no tenemos un shunt interno, que quizás nosotros no lo veamos, pero de seguro que está interno, porque es la única forma de poder medir la corriente, tener un dial que nos muestre la corriente. Y debería haber un segundo shunt fuera del transformador rectificado donde nosotros podemos hacer la lectura de caída de potencial entre los dos puntos del shunt y poder hacer la lectura para validar la lectura del dial que tiene el transformador rectificador. En este caso, en este diagrama en particular, tenemos un controlador electrónico que se utiliza cuando nosotros tenemos una entrada de la estructura y una celda de referencia, ¿ok? Un electrodo de referencia permanente. De esta forma, nosotros podemos, dependiendo del tipo de transformador rectificador que tengamos, pudiéramos no requerir un ajuste manual de los taps, sino que de manera electrónica, esta tarjeta va a controlar el flujo de cuál es la tensión que nosotros necesitamos para alcanzar el set point especificado. ¿Ok? De esta manera, si nosotros tenemos como set point, por ejemplo, menos 950 milivoltios contra cobre sulfato de cobre, entonces esta tarjeta electrónica, en función de cómo esté en ese momento la resistencia del suelo, la condición del recubrimiento de la estructura, va a ajustar la tensión que nosotros vamos a tener aquí y en consecuencia la corriente necesaria para alcanzar el potencial de protección. Y finalmente tenemos también a la salida, creo que eso no lo expliqué, vamos a regresar un segundo. Aquí a la salida tenemos un protector de sobretensión. Sí, sí lo expliqué. Y también vamos a tener otro aquí a la salida, porque en algunos casos es posible que se presente un cortocircuito o una sobretensión en nuestra estructura. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tubería que está cerca de una estructura de alta tensión,
¿ok? Unas torres de alta tensión, puede ser que por una falla en esas líneas de alta tensión de transmisión de electricidad, tengamos nosotros en nuestra tubería una sobrecarga y puede entrar por aquí, ¿ok? Entonces, para evitar esos problemas y que se dañe nuestro transformador rectificador, podemos tener también aquí un protector de sobretensión. Ok, creo que les he explicado los fundamentos de un transformador rectificador, así que podemos seguir con lo que es el troubleshooting de los cuatro escenarios que les comenté hace unos minutos. Ok, ¿qué pasa entonces si nosotros tenemos el escenario A donde no tenemos ni voltaje ni corriente? Puede ser que haya un problema externo, es decir, que nuestra compañía que nos suministra la electricidad tenga un problema, hay un paro en el suministro eléctrico y bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? No hay mucho troubleshooting que evaluar. También puede ser que nos hayan hurtado los equipos, en fin, que hayan sido vandalizados. Ahí, digamos, desde el punto de vista técnico, no hay mucho que evaluar. Ok, luego, si nosotros vemos que sí hay alimentación, y de nuevo saltó el interruptor, el primerito que les hablé acá. Si él saltó, nosotros tenemos que hacer una prueba de aislamiento, reducir los taps de voltaje y rearmar. ¿Ok? Si no saltó el breaker cuando nosotros lo intentamos energizar de nuevo, quizás hay un problema en el transformador y hay que evaluar, ir paso a paso evaluando cada uno de los componentes. En caso de que lo intentamos energizar de nuevo, y el interruptor volvió a activarse, a saltar, a brincar, nosotros lo que tenemos que hacer es, como mencioné, reducir los taps de voltaje y rearmar. ¿Por qué? Porque si de esta manera lo hacemos y no vuelve a saltar, quizás lo que pasó es que hubo algo momentáneo, un rayo o algún problema en el suministro eléctrico que causó una sobretensión. Estos equipos cumplieron su misión, se hizo que se bajara el breaker, pero como fue algo puntual, un rayo durante una tormenta, por ejemplo, eh, eso puede ser que pase y no debería saltar y funciona todo bien de nuevo. En caso de que, bueno, que no sea el caso, de que no fue algo momentáneo, que no fue simplemente un rayo durante una tormenta y volvió a saltar el breaker, lo que tenemos que hacer es conectar los cables de salida y rearmar. Es decir, los dos cables que van aquí, del ano del cátodo, y me permito regresar muy brevemente a una foto de un transformador rectificador para que lo veamos de manera mucho más clara. Aquí. Estos puntos que nosotros vemos aquí, lo vemos positivo o negativo. ¿Ven? Estos puntos que ustedes ven aquí es lo que van a la estructura y a los ánodos. ¿Ok? Positivo a los ánodos, negativo a las estructuras. Nosotros, si hemos hecho todas las pruebas que les dije y este breaker que está aquí sigue saltando, lo que hacemos es desconectar estos dos cables. Conectamos los dos y volvemos a levantar el breaker. Y vamos a seguir el diagrama de flujo. Aquí. Entonces, desconectamos los cables y sin conectar los cables, es decir, sin tener contacto ni con el hecho de ánodo ni con la estructura, volvemos a levantar el breaker. Si vuelve a saltar, es decir, hay un cortocircuito dentro del transformador rectificador. Si no vuelve a saltar, es que hay un cortocircuito externo. Por ejemplo, cosas que pueden pasar. Eh, un fondo de tanque, que se colocaron los ánodos en el fondo del tanque. Recuerden que los fondos de tanque se pueden proteger en la periferia, se pueden colocar los ánodos, o si son de gran diámetro, se pueden colocar ánodos debajo del tanque. Pero si los ánodos están colocados a una distancia que es menor a la deflexión máxima del tanque cuando esté lleno, como consecuencia, vamos a tener que la placa del fondo del tanque va a estar en contacto con los ánodos y va a haber un cortocircuito. Y ahí no hay mucho que hacer, muchachos. Ahí, lamentablemente, básicamente toca intentar hacer un sistema de protección catódico
de protección catódica en la periferia y esperar lo mejor. Pero es complicado porque normalmente cuando se hace diseño de fondo de tanque, colocamos también mallas de plástico de alta densidad para aislar un poco, entonces eso causaría un apantallamiento. Por eso es que el consejo es que, como le digo yo a mis clientes también, cuando se va a hacer diseño de fondos de tanque, hay que hablar con el departamento de ingeniería mecánica para que nos den una información adecuada de cuánto va a ser la deflexión del tanque. Y en función de eso, especificar la ubicación de los ánodos a una distancia eh, pertinente para evitar el contacto y que haya un cortocircuito. Ok, una forma de comprobar esto, de si es que tenemos un cortocircuito, es que podemos colocar un sistema de dispersores portátiles, ¿ok? Y ver cómo funciona en ese sentido. Si, volviendo a que aquí el diagnóstico, o sea que tenemos una falla interna en el rectificador transformador, lo que hay que hacer es lo siguiente. Como les expliqué brevemente, hay muchos componentes en el transformador rectificador que pudieran estar en cortocircuito. Por lo tanto, nosotros debemos ir siguiendo un orden estructurado y lógico. ¿Ok? En algunos casos puede ser dependiendo de la accesibilidad física que tengamos a cada una de estas partes, las podemos ir evaluando. Si, por ejemplo, la placa de diodos es lo que podemos acceder de forma más fácil, bueno, evaluamos primero la placa de diodos, cada uno de los diodos debe estar funcionando de manera correcta y evaluando cada uno de los componentes, deberíamos conseguir cuál es el que está fallando y, de ser posible, cambiar ese componente. En algunos casos, bueno, es difícil conseguir cuál es la parte del transformador rectificador que está fallando y bueno, se debe reemplazar los componentes como tal. Quizás la estructura, la caja como tal esté funcionando, o sea, se pueda mantener, pero la electrónica se debe reemplazar, o al menos algunos componentes. Ok, evaluando el escenario B, tenemos cuando el voltaje es normal y la corriente es cero, puede ser que tengamos aquí un cable roto, ¿ok? Entonces vamos a tener un circuito abierto y por lo tanto el transformador, él está dando voltaje, está dando tensión, pero como hay un cable roto, simplemente no hay flujo de corriente, ¿ok? Es como si tuviéramos un carro en posición D, pero con el freno pisado. Hay la disposición del equipo a dar electricidad, pero si el circuito está abierto, pues no se completa el circuito y no hay flujo de corriente. En este caso, bueno, una de de los casos que se pueden hacer para mitigar este problema es utilizar los localizadores de tubería, también se pueden utilizar para hacerle seguimiento al cable. Se conecta el localizador de tubería y se va haciendo seguimiento al recorrido del cable. Esperemos tener la documentación necesaria, por supuesto, para poder hacer este seguimiento. Y donde dejemos de escuchar el sonido del detector de tubería, que lo estamos utilizando para ubicarlo del cable, ahí vamos a saber que dónde está el punto de ruptura, podemos excavar y hacer la reparación pertinente. El tercer escenario es cuando la corriente, cuando el voltaje es constante, es decir, no tenemos un transformador rectificador inteligente ni nada de eso, simplemente tenemos los taps fijos en una posición, eso nos va a dar un potencial constante y vamos a evaluar el escenario donde la corriente disminuye a las tendencias normales, ¿no? Recuerda que siempre les dije que hay que evaluar la tendencia de las mediciones. Esto puede ser debido a un suelo que esté muy seco, cuando tenemos las cuatro estaciones que esté congelado. También puede ser debido al bloqueo de gases, ¿ok? Lo vamos a ver en más detalle en la siguiente diapositiva, o que se haya instalado de forma accidental algún aislante. Se puede dar también el escenario de que el voltaje esté constante, pero la corriente aumenta. Esto puede ser por un cortocircuito con otras estructuras enterradas, daño al recubrimiento o agregados al sistema que no estaban en el diseño original. Bueno, más allá de los problemas que podemos conseguir en el rectificador como tal, el hecho de ánodos también es un punto donde se debe evaluar bien qué es lo que está pasando. Como les dije, nosotros podemos tener problemas en el sistema de protección catódica cuando los gases que se generan en los sistemas de protección catódica por corriente impresa
no se diseñó bien un sistema de venteo, por lo tanto estos gases pueden estar bloqueando, causando un problema y no van a generar, no van a drenar la corriente necesaria. Igual puede pasar cuando, por ejemplo, si utilizamos ánodos de MMO, que ellos desde el punto de vista técnico, del punto de vista mecánico, pueden ser capaces de drenar altas capacidades de corriente, 20, 30 amperios. Eso puede traer como consecuencia que se haga un secado del suelo, es decir, el agua se va a separar de la zona aledaña al ánodo y como consecuencia no va a drenar corriente. ¿Ok? Entonces hay que estar atento dependiendo del tipo de ánodo que estemos utilizando, ellos también tienen una especificación de cuál debe ser la densidad de corriente máxima que ellos deben drenar para evitar los problemas de que se seque el suelo alrededor de ellos. Y también cuando ya sabemos que en nuestra zona hay cambios estacionales, puede ser recomendable que si no tenemos un transformador rectificador inteligente, acordar con el ingeniero de corrosión, ok, en la época de lluvia o de sequía, vamos a tener una configuración para el transformador rectificador en esa zona, en ese periodo en particular. Y bueno, lógicamente también puede ser que simplemente los ánodos se estén deteriorando, que no tengamos problemas con venteo, que no tengamos problemas con la electroosmosis alrededor de los ánodos, sino que simplemente, bueno, llegaron al tiempo de su vida útil y toque reemplazarlo. Y también lo que se puede hacer es, cuando todavía tengamos material suficiente, simplemente ir aumentando la densidad de corriente, la corriente de salida del transformador para poder generar el potencial de protección. Esto es lo que les explicaba, o la idea que introduje hace unos minutos de qué es lo que hacen los diodos, ¿no? Ellos, la corriente alterna haría un ciclo así, una onda así. Subir, bajar. Entonces los diodos lo que van haciendo es que nos van evitando que, digamos, la onda negativa que se vería aquí, o el flujo inverso, por decirlo de alguna otra manera, no ocurra. Entonces simplemente va pasando por los diferentes diodos y solamente me va dando la onda, digamos, en la fase positiva, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que va a hacer que la corriente se comporte más o menos como si fuera corriente continua. Porque si no, imagínense, si nosotros no hiciéramos esta conversión con los diodos, pudiéramos tener potenciales, quizás exagerando un poco, pero en una fracción de segundo pudiéramos tener -850 y en otra fracción de segundo más algo, dependiendo de las condiciones del electrolito, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, no vamos a poder alcanzar una polarización constante de nuestra estructura y por eso es que necesitamos hacer la corrección de la onda con los diodos. Entonces, bueno, cuando vemos que comparado con la tendencia normal de nuestro sistema, la corriente y el voltaje bajan de manera proporcionada, es muy probable que la causa raíz sea problema con los diodos. Entonces, lo que hay que hacer es retirar cada diodo, probarlos de manera individual y ver cuál es el que está fallando y reemplazarlo. Y recordando lo que les expliqué, esta viene siendo la parte de los diodos. Aquí, en el diagrama eléctrico, esta es la sección de los diodos que habría que evaluar. Ok, ya estamos entrando en la parte final del webinar de hoy. Esta es una anécdota que viví yo de primera mano, ok, haciendo un estudio causa raíz de una falla que me tocó evaluar en el lago de Maracaibo. A mí se me solicitó realizar el análisis de falla y revisar determinar qué fue lo que pasó. Simplemente recibí esta muestra de tubería de aproximadamente 30 centímetros de longitud y creo que era de 2 o 4 pulgadas de diámetro, la muestra que recibí. Entonces, bueno, durante la inspección de la instalación o durante la inspección en la instalación me trasladé a sitio, hice lecturas de potenciales y me di cuenta que la polarización de las lecturas era al revés. Era opuesto a lo que uno esperaba. En vez de tener potenciales negativos con respecto a cobre sulfato de cobre, eran lecturas positivas. Entonces, luego de, primero, ese fue mi primer trabajo como ingeniero junior, tuve que convencer a la gente de mantenimiento, a los colegas senior, al jefe de departamento, de que
la lectura que yo estaba haciendo era correcta, pero no era de acuerdo a los estándares. Luego de muchas discusiones, primero fui con otro colega, él corroboró mis mediciones, luego fuimos con una cuadrilla de mantenimiento para poder evaluar, porque ellos sí tenían la posibilidad y las certificaciones de electricidad para manipular el transformador rectificador. Entonces, en esa tercera visita, con mi colega senior y con la cuadrilla de mantenimiento, ellos sí pudieron hacer pruebas de continuidad en el transformador rectificador y pudimos darnos cuenta de que los cables estaban conectados de manera incorrecta. La forma correcta es que la conexión del ánodo, ¿ok?, venga a la caja de positivos y donde están las estructuras vengan a la caja de negativos. ¿Ok? Entonces, el ánodo aquí a la caja de positivos, pero hasta esta parte ellos lo hicieron bien. La conexión a las cajas estuvo correcta, pero las conexiones de las cajas al transformador estaban invertidas. Y en ese momento en PDVSA no teníamos escrito en nuestros estándares que el color del cable se diferenciara de alguna manera. Yo lo que hice fue que recomendé, como era parte del comité técnico del desarrollo de esas normas, recomendé y se ejecutó que los cables debían ser de diferente color y en caso de que fueran a ir por el mismo conduit y si iban a ir por diferentes conduit, pudieran utilizarse con el mismo color, pero se debería asegurar que la identificación fuera lo suficientemente clara para evitar que esto volviera a pasar. Y además, recuerden que un buen análisis causa-raíz no solamente identifica cuál fue el problema, sino que trata de evaluar posibles escenarios que pueden llevar a una falla similar a esta. Entonces, yo lo que hice fue que investigué esa contratista si había hecho otros trabajos en la zona y efectivamente habían hecho otro trabajo, se fue a evaluar y habían cometido el mismo error. Entonces, gracias a la proactividad de este análisis de falla, se logró evitar fallas en la otra estación de gas lift. Y aquí, un momento, aquí también quería aclarar, confirmar, esto es como se debe hacer la conexión correcta. ¿Ok? Negativos a la estructura y el positivo al rectificador debe ir al ánodo. Una forma fácil de verificar es que durante el commissioning o la puesta en marcha del sistema de protección catódica, nosotros al conectar así y energizar el sistema, la estructura debería tener un potencial más electronegativo. Es decir, si está, por ejemplo, en menos 600 milivoltios contra cobre sulfato de cobre, debería cambiar de menos 600 a menos 650, menos 700, menos 800, menos 900 milivoltios contra cobre sulfato de cobre. De hacerlo de manera incorrecta, como lo hicieron ellos, básicamente vamos a estar protegiendo los ánodos y utilizando la estructura como un ánodo. Y esto recuerdo que cuando estábamos en la zona cercana a la falla, como esta era una estación de levantamiento de gas artificial, parecía un jacuzzi. O sea, había fuga de gas por todas partes, en el lago de Maracaibo, alrededor de la zona, porque tenía muchas perforaciones la tubería. Entonces, verá que fue un caso bastante interesante. Bueno, para cerrar, les dejo por aquí, les menciono muy brevemente una lista de estándares que me parecen que son fundamentales para nosotros como profesionales del control de la corrosión, enfocados específicamente en la integridad de tuberías y protección catódica. La SP0109, que es como que la Biblia de nosotros como profesionales de control de la corrosión. SP0502, que la mencionamos brevemente al principio. También la SP0200, que es para casing de tuberías. La TM0101, que es para las técnicas con respecto a los fondos de tanque. La SP0193, que es para la protección externa de fondos de tanque. Esto es para los que están sobre superficie y la 0101 es para los que están enterrados. Para técnicas de medición con respecto a protección catódica está la TM0497. Hay una que está recién actualizada. Si recuerdo bien, creo que fue en mayo que la actualizó AMPP, la SP0177, que es las técnicas o la mitigación para problemas de corriente alterna en estructuras metálicas. Fundamental para nosotros como
ingenieros de corrosión, la SP-0285 para la protección externa de tanques con protección catódica, la SP-0286 para pruebas de aislamiento eléctrico, para aplicaciones offshore, la SP-0176 y también está las normas ISO 15581 que también la acaban de actualizar hace 1 o 2 meses. La parte uno es para onshore y la parte 2 para estructuras offshore. Esta la actualizaron en el 2024. Y algunas normas europeas como la 12954, la 50162 y la 13509, que habla también de técnicas para medición de asociadas a protección catódica. Con esto llegamos al final de mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y estoy más que feliz de responder a sus preguntas. Si me quieren contactar luego del webinar, pueden tomar nota de mi información de contacto, mi número de teléfono, correo, a través de LinkedIn también me pueden contactar. También pueden ver algún contenido en mi página de YouTube o de Instagram. Muchas gracias por su atención. Emery, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación que pues yo creo que para muchos fue para refrescar un poco algunos temas y para otros pues le ayuda bastante pues en lo que es mediciones en campo. Tenemos problemas. Sí, Muchísimas gracias, Eneri. Yo creo un que para placer para vos mí. allá es ya más o menos la medianoche. Sí, 2:30. Sí. Muchísimas gracias por estar acá, por apoyar al capítulo de Bolivia o de forma voluntaria, presentarte en estos webinars gratuitos, que Un pues placer ese es el para mí. objetivo de poder compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y pues es algo que pues hay que valorar porque no siempre se puede tener este tipo de información de forma gratuita. Entonces, muchísimas gracias, Eneri. Un placer para Eh, mí. y bueno, estamos acá, esperamos alguna pregunta que tuvieran y si no tuvieran ninguna pregunta, como dijo Enery, pues tienen su contacto y como pueden observar en la pantalla y pueden directamente pues hacerle las preguntas a él y él es una persona que pues yo tuve la oportunidad de conocerlo en el 2025 y pues es una persona que siempre le gusta compartir. Él no se va a guardar información. Él es de No, las personas que te va a compartir la información y listo. Entonces, hay que aprovechar eso. No se encuentran sí, muchas personas así. correcto. Ve aquí un mensaje de mi prima Carol y muy buena profesional también de la protección catódica. Qué excelente presentación. Un placer para mí, Carol. Gracias por tu mensaje. Muchísimas gracias, Igual, gracias Caro. a River. Gracias por tu mensaje. Saludos de Bolivia. Ah, mira. River Arispe. Qué Ay, qué bueno. bien. Se está Qué logrando el bueno. objetivo de Sí. afianzar el capítulo de Bolivia. Creo que Matías tiene una consulta. Matías, puedes Sí, preguntar si quieres o necesitas que yo sí, Creo active. que lo escuchamos. Ah, buenas perfecto. tardes. ¿Sí? Hola, ¿Me escuchan? Matías. Sí, te escuchamos. Sí. Muchas gracias. Bueno, Adelante. felicitarte. Ah, Gracias por compartir la información. La verdad que es muy interesante el paso a paso, ¿no? Para relevar un sistema de protección catódica. Me interesó mucho la tablita que presentaste al principio, Ujú. para poder identificar qué tipo de estudio se debería hacer de acuerdo al... Estas, quizás, las de la Sí, correcto. SP-0502 Sí, y la sí, sí. SP-0200. O sea, después, no sé si a través de Paola nos puedes compartir eso. La verdad que no la conocía y es una buena referencia, me parece. Se logró el objetivo también con eso, Paola, de Sí, compartir ese conocimiento. Qué bueno, Matías, que te ayudó. Bueno, este webinar está siendo grabado y va a ser, lo vamos a subir a mi canal de YouTube. Así que hazle muy seguimiento a bien, a mis redes excelente. sociales y allí podrás verlo, repetirlo cuantas veces lo necesites para afianzar. Fui un poco rápido, mucho contenido, hice lo mejor que pude, así que bueno, luego Sí. con más calma lo pueden revisar.
Así que Matías, muchas gracias por tu feedback y ahí lo vas a poder ver, ¿ok? Excelente. Gracias, Paola. En realidad, Paola, soy José Carlos Araujo, solo Ah, José que no Carlos. sé por qué he entrado con el dominio de mi hijo. Así Ok. que, bueno, así que igual un gusto, Paola, y gracias No, por gracias siempre a estar ti. acá apoyando el capítulo. Ya. No, no tienes porque José Carlos es ahora el presidente del capítulo de Bolivia. Wow, Entonces, qué honor, sí. qué honor. Muchísimas gracias, José Carlos, por estar. Muchísimas gracias y por permitir mi Igualmente un participación en este gusto. webinar. Muchas gracias, qué honor. Listo. Felicidades a ambos. Muy bien. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Mira, hay algunas preguntas. Vamos a aprovechar. Bueno, hay bastantes personas que que les ha encantado el webinar. Sí, veo como Y hay una Harold, persona Felipe, que dice, Horacio. ¿qué tipo de protección catódica es la viable para los tanques de almacenamiento? Ambos sistemas, protección catódica por corriente impresa, ánodos galvánicos, tanto para protección interna como externa. Variables a tomar en cuenta, si tenemos ya fuente de alimentación de corriente alterna, es muy probable que sea más viable desde el punto de vista técnico-económico utilizar corriente impresa. Si no tenemos fuente de alimentación existente, pudiera ser un desafío desde el punto de vista económico para el proyecto y pudiera ser más viable utilizar ánodos galvánicos. También depende del fluido a proteger, porque si es un fluido que de pronto sea desafiante por niveles de alta resistividad, eso en el caso que estamos hablando internamente del tanque. También depende de la parte externa del tanque. eh, si es alta resistividad en suelo para fondo de tanque, magnesio pudiera ser una opción ideal. También depende del área a proteger. Hay por ahí lo que llamamos una aproximación, que para sistemas que requieran más de 1 o 2 amperios por más de 5 o 10 años, normalmente desde el punto de vista técnico-económico, si ya tenemos disponibilidad de corriente alterna, lo más probable es que corriente impresa sea económicamente más viable. ¿Ok? Si tienes algún eh, diseño en particular o algo así, de pronto siéntete libre de contactarme y si es algo en lo que te pueda ayudar brevemente, te puedo asesorar de manera gratuita. Si es algo ya para un diseño en particular, puedo ofrecer también los servicios de asesoría y consultoría, que estoy certificado como AMPP nivel 4 y también tengo la certificación de interferencias. Así que a tu orden, Fátima. Y mientras Eh, estemos, si tienes más preguntas, vamos leyendo, ¿ah? Para, Exacto. para ayudarte un poquitico más mientras estemos en el webinar. Perfecto. Bueno, acá, bueno, siguen, les ha gustado. Y bueno, dice, buenas noches, yo trabajo en el mantenimiento y fabricación de barcos y quiero aprender más sobre la protección catódica en estos barcos. ¿Qué normativa podría revisar? Gracias por la presentación. Ok. Eh, normativa como tal para barcos no tenemos en AMPP. Te pudiera lo más parecido, déjame llevarte rápidamente al final de la presentación, que la mencioné, creo que está aquí. Sí, esta. Es quizás lo que te pudiera servir desde el punto de vista, porque a fin de cuentas, el servicio como tal no cambia mucho los principios de la protección catódica. Si es tierra, si es agua, si es petróleo, si es un barco que está para protegerlo de manera el casco externo o para proteger los tanques de lastre o los tanques del fluido que transporte. Básicamente el principio es el mismo. El mayor desafío que vas a tener es, para mí como ingeniero especialista en protección catódica, siempre la parte más difícil de responder es cuál es la densidad de corriente que vamos a utilizar. Esa es la pregunta más difícil. Entonces, a veces no necesitamos leer muchos estándares para responder esa pregunta, sino tener información previa o hacer pruebas de campo de demanda de corriente para poder definir la densidad de corriente. De igual forma, puedes aprovechar mientras estemos en el webinar para hacer preguntas más específicas y te vamos ayudando. Si no, igual, como le dijimos a Fátima, creo que es que se llama, estamos a la orden para una posible asesoría en más detalle, ¿ok? Hola, buenas Perfecto. tardes. Muchas gracias para ahora sí Hola, la Fátima. respuesta. Mm, Tengo dos dudas más. Eh, Ya incluso recomiendo el tipo de regalo en cuanto ya sacó el delito. Paola, no sé tú, pero no escucho bien Sí, a Fátima. No sé Fátima, si es mi está... audio. No, yo No, creo que hay una interferencia, Fátima. no bajas Mm, tu voz.
Sí, deme un minuto. Ok, ok. Perfecto. Hasta que se solucione eso, vamos a tratar de ver si hay alguna otra preguntas más. Aprovecho Sí, mientras hay tanto para alguno que saludar dice, a todos mis buenos amigos. Wow, qué alegría ver. Ya empecé saludando a Carol. Felipe García, muchísimas gracias por tus palabras. Joel de Tracto Pipe, wow, muchas gracias por tus palabras muchísimas también. gracias, Joel. Bernardo, Sí. aquí, sí, Aquí ok. Rafael dice, Ujú, aprovecho alguna normativa para entender mejor las mediciones de DCBG, SIPS, CTC. sí, em, esa no me la sé de memoria, pero tenemos normas en AMPP. Si algo que puedo hacer, tenemos la tecnología disponible, Jorvi pues, dice que es la 207. Bueno, ok, Jorvi conoce porque yo veo que él siempre sí. está proponiendo sus servicios en LinkedIn. Exacto, Pipe, sí. Entonces, Tenemos un acuerdo comercial altamente recomendado para todo lo que es alineación de data, de SIPs, de CBG. Súper recomendado. sí. Entonces, Joel nos está diciendo que la 197, la 109, para el SIPS es la 207 y los capítulos 4 y 6 que hablan de SVG y ACVG. Bueno, ahí tienen la información. Perfecto. Muchísimas Bonita comunidad gracias, que Joel. tenemos en MPP, ¿ah? Todos nos ayudamos. No todos Ese, tenemos ese todas es las el, respuestas. exacto. Eso, El pues efecto no, comunidad. es muy amplia la corrosión, la protección catódica es mucha información que uno Sí. tiene que, y pues es bien difícil abarcar todo. Entonces, Y sabráselo de siempre hay, memoria. y ahí siempre hay expertos, ¿no? En cada área. Entonces, ¿por qué no aprovechar de que cada uno es experto en su área y poder contribuir y pues complementarnos? Sí, y confirmo que AMPP, el estándar SP0207, es para SIPs. Confirmado. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Había una persona que también estaba haciendo la pregunta de los tanques, pero que pues por Creo lo que que ya Fátima respondí. escribió algo. Vamos a revisar. Fátima. Eh, Sí. Otra duda es viable conectar un ducto de turbocina nuevo a un sistema existente de corriente impresa proveniente de poliductos de diésel y gasolina, considerando actualizar el sistema, dice. sí, claro, es totalmente viable. Una pregunta general lleva a una respuesta general. Si es viable, hay que revisar muchísimas variables. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad remanente del transformador rectificador? A ver, sí, un sistema de corriente impresa. Entonces tenemos al menos un transformador rectificador. Entonces queremos agregar un ducto a un sistema existente de poliductos. Sí, sí, por ejemplo, si este ducto es de 1 o 2 kilómetros, no tiene un diámetro muy grande, tiene un buen recubrimiento y todavía tenemos capacidad en el transformador rectificador, se puede colocar. También es importante evaluar la distancia que va a estar de la cama de ánodo a este nuevo ducto que queremos utilizar para saber si no vamos a tener problemas de atenuación de la corriente. Mm. Muy importante. Porque si tenemos capacidad en el transformador rectificador, y es un ejemplo que me gusta dar porque a veces parece obvio, pero así se entiende mejor. Si estamos, por ejemplo, en Bolivia y tenemos un transformador rectificador que tiene 3 4 5 amperios de capacidad y para un nuevo ducto queremos proteger o necesitamos 1 amperio, en teoría diríamos, ah, bueno, este transformador rectificador me sirve porque tengo 5 de spare y necesito uno nada más. Pero el detalle está en que de pronto ese ducto no está en Bolivia, sino que está en Venezuela. Entonces no me va a alcanzar. Por problemas de atenuación, limitaciones físicas, no va a llegar la corriente de ese transformador rectificador al ducto nuevo. Entonces, estas son las variables que hay que evaluar. Ah, interesante. Fátima está dándonos más detalles. Sí, dice si no hay No hay interferencia. interferencia. La distancia entre ambos es de 20 metros y son de 10 y 8 pulgadas. La interferencia se debe evaluar al detalle. Como les dije, también tengo esa certificación. Ese estudio lo hizo junto con mi amigo Claudio, que está o estaba por aquí conectado. Y se debe evaluar en detalle, ¿ok? Porque son muchas las variables a evaluar. Se pueden interconectar, ¿ok? Para hacerlos todos parte de un mismo sistema. Y si se van a evaluar o a tratar como sistemas independientes de protección catódica, simplemente debemos asegurarnos de que tomemos ciertas medidas para aislarlos, sobre todo en los puntos de cruce.
Entonces, bueno, Fátima, con mucho gusto podemos tener una comunicación en más detalle. Tienes mi información de contacto, la voy a colocar atrás en pantalla. Por si acaso, quizás pasen un par de días entre que subimos el video a mi canal de YouTube. Si es algo que es urgente, necesitas discutir rápido, siéntete libre de contactarme vía WhatsApp o vía correo por LinkedIn, ¿ok? Eh, Perfecto. Muy buena discusión. Después, muchísimas gracias, Fátima. Preguntan, ¿cuál es el valor máximo mínimo de tensión AC que puede aceptarse en un ducto? No depende, no hay un valor único preguntan para la corriente AC, ¿correcto? Sí, tensión Sí, AC. para la tensión. Marcos, creo que el que está preguntando. Hay otros parámetros a tomar en cuenta. Resistividad del suelo, distancia entre la línea de alta tensión y la tubería. Entonces, no te puedo dar un valor único. Los criterios están es para la densidad de corriente alterna. Si hay criterios, ¿ok? Y eso, déjame ver, creo que mencioné esa norma. Esta está aquí, sí, aquí está. Marcos Cardoso pregunta, te invito a que evalúes esta norma, ¿ok? Donde se plantean los criterios para esta situación que tú estás planteando, ¿ok? Mm. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, Eneri, Ujú. como es generalmente son 15 voltios, que es lo que se tiene como, es como, bueno, Déjame es releer por la pregunta, seguridad. porque hay varias, a eso quería. Déjame releer para Sí. asegurar. A ver, porque Claudio hizo una muy buena observación, tú también, Paola, casi al mismo tiempo. Dice, la pregunta era, ajá, ¿cuál es el valor máximo mínimo que puede aceptarse en un ducto? Entonces, esta misma norma, la SP0177, habla de varios problemas. Por ejemplo, cuando estamos en fase de instalación de la tubería, que la tubería no está enterrada todavía, sino que está puesta, la estamos como que colocando para instalación, ahí hay un tipo de problema, ¿ok? Que se genera con la interacción que hay con la línea de alta tensión. Problema número dos va a ser cuando ya la línea está instalada y hay problemas con la posible, el campo electromagnético que se genera por la interacción entre la línea de alta tensión y la tubería y que puede causar problemas en el recubrimiento o fluctuaciones en el potencial de la tubería, porque casi nunca las líneas de alta tensión tienen una carga constante. Entonces, si nosotros vamos a medir potenciales en nuestra tubería mientras la línea de alta tensión está al máximo de carga, vamos a tener muchas fluctuaciones. Pero si hacemos nuestras mediciones donde la línea no está siendo utilizada a alta o a máxima capacidad, vamos a tener otras lecturas de potencial. Y el tercer problema está cuando, y yo creo que es uno de los más importantes, la seguridad. El efecto que puede tener esa línea de alta tensión sobre la tubería y va uno de nuestros técnicos a hacer pruebas de campo, que es lo que tú y Claudio Arroyo y Joel también lo está mencionando. Dice que son 15 voltios, ¿no? Que es el touch. Entonces, digamos, desde el punto de vista de escenario, es la misma tubería, la misma línea de alta tensión, pero son tres enfoques, al menos tres criterios diferentes, ecuaciones diferentes, Ujú. parámetros diferentes a tomar en cuenta y mitigaciones diferentes para cada uno de ellos. Sí, eso tienes toda la razón. Y permíteme añadir algo Sí, por favor. de mi experiencia, porque, por ejemplo, bueno, nosotros, en mi caso, yo trabajo más con las ISO, Ujú, entonces, pero, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, nosotros como que eso yo creo que ya depende de cada empresa, ujú. pero como que nos ponemos un cierto rango de voltajes, como se diría, preventivo. Es Sí. decir, que nosotros, que es más con respecto a los criterios que tú bien dijiste, con respecto a lo que es la densidad de corriente, porque para lo que es interferencias, en cuanto para ver si vamos a tener corrosión AC, pues trabajamos más con lo que es la densidad de corriente AC. Y también Ujú, en algunos casos también se puede hacer una relación entre la densidad de corriente AC y DC también, pero nosotros trabajamos con 3 voltios. Nos ponemos bueno, se tiene según nuestro historial también, porque exacto. eso es lo que hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a toda la parte histórica de cómo nosotros hemos tenido problemas de AC en los ductos,
que es más una experiencia en Francia. Entonces, nosotros trabajamos con 3 voltios, entonces 3 o 5 voltios. Entonces, Ujú. sí, nosotros cuando estamos midiendo y vemos que tenemos una tensión AC de entre 3 y 5 voltios superior a eso, es como algo que nos indica de que es posible que esté pasando algo, pero no nos está diciendo prácticamente nada. Entonces, ahí es donde vamos a hacer mediciones y registros de más de 24 horas 24 horas. exacto, con un cupón de un Consultar centímetro cuadrados. con la empresa dueña de la línea de alta tensión, saber cuál es la línea Exacto, de carga, porque de pronto hacen registros durante esas 24 horas y quizás no sea representativo del peor de los escenarios. Quizás esas 24 horas exacto, es una, por ejemplo, si es una línea que está en una zona industrial y ustedes van y hacen la prueba durante un fin de semana, o quizás durante semana, pero esa línea se utiliza más durante los fines de semana. Es verdad que esto es todo un sí, mundo y son, para poder llegar a un diagnóstico correcto y adecuado, son muchas las preguntas que se deben hacer. exacto. Pero bueno, ahí dejamos como que algunas unas Sí, ideas y vagas por por ahí. eso es que dejo todo esto que estamos discutiendo, se abarca en este estándar, ¿no? Entonces el SP0177 hay que evaluarlo, entenderlo y si tienen la oportunidad de tomar el curso de interferencias de AMPP, altamente recomendado, realmente sí. Toda una experiencia que, bueno, Paola también fue parte de ese curso, junto con Claudia. Sí, Exactamente. perfecto. Entonces, Ok. creo que, bueno, Muchas no gracias, tenemos más Joel, por tu preguntas. interacción. Sí, Una vez más, gracias a todos los amigos que se Claudia, Joel. conectaron. Por ahí vi a Alejandro Mata también en algún momento. Sí. Bueno, Qué creo bueno. que ya no tenemos más preguntas, pero en todo ¿No? caso, bueno, vamos a, como ya saben, pueden contactar a Neri si tienen algunas consultas, pues por este tiempo se va a parar un poco lo que son los webinars, pero vamos a retomar en el mes de septiembre, octubre, noviembre, y también vamos a lanzar un cuestionario para aquellas personas que están interesadas, sobre todo en Bolivia, pero también invito a las personas de afuera, aprovecho de si están interesados en que se pueda realizar un curso en Bolivia para lo que es en el área de protección catódica CP1 y CP2, pues se va a lanzar próximamente un formulario para que las personas se puedan inscribir, quienes están interesados a que el curso se pueda realizar en Bolivia. Y que así pues el capítulo pueda Muchos dar esa éxitos con eso. oportunidad. Sí, Muchos éxitos con esa esperamos. actividad, Paola. Muchísimas gracias, Eneri. Entonces, gracias a todo el mundo. Sabemos que, bueno, ya no tenemos preguntas, entonces, pues les deseamos una muy buena noche a todos y pues hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias, Eneri. Chao. Hasta luego. Chao.